general de su zona por haber sufrido un accidente en vía pública con pérdida del estado de alerta y donde se le da la impresión diagnóstica del trauma craneofacial. Posteriormente, al llegar al servicio de urgencias en traumatología, se le refiere que la causa o la circunstancia pues de su padecimiento es la pérdida del control al transitar sobre una calle inclinada y él se impactó contra el pavimento. Obviamente se refiere que el paciente no llevaba ninguna protección, no llevaba casco, rodilleras, nada, no llevaba absolutamente nada el paciente. Bueno, después de ahí se nos dice que el paciente es examinado por el servicio de neurocirugía, ya estando en el tercer nivel en el hospital de trauma, quien le diagnostica un traumatismo craneoencefálico de tercer grado, con un hematoma subdural laminar ipsilateral, más una contusión temporal izquierda. Acá en esta imagen se nos presenta al paciente, bueno, es la fotografía que nos reporta el caso clínico, donde podemos observar que a la exploración clínica se le observó un edema y equimosis periorbitarios bilateral, que se obliteró también las hendiduras palpebrales y edema hemifacial con una zona equimótica de predominio izquierdo, como se puede observar en la imagen. De esta manera se generó una asimetría, que así la podemos observar del lado izquierdo, y también se muestran, o bueno, sí, se observaron en la exploración huellas de epistaxis y sangrado oral también. Por su parte, a la palpación del paciente, bueno, en este caso de su macizo facial, se le pudo apreciar crepitación y una basculación sugestiva del EFOR 3 del lado izquierdo y una del EFOR 2 del lado derecho. Intracranealmente, intraoralmente él presentaba también dolor y tenía dificultad para poder cerrar su boca. ¿Tienes las imágenes? Sí, más adelante. Bueno, es que esa es la única imagen que nos presenta antes de cirugía y ya después tenemos estas, doctor. Permítame. A esas me Estas, refería. sí. Pero bueno, ¿puedo continuar tantito con el caso para dar más detalles? Sí. Sí, ok. Bueno, sí, eso es lo que lo que nos reporta el caso, perdón, con respecto a la exploración clínica y a la palpación de nuestro paciente, y es el de la imagen que está ahí. Y bueno, en cuanto a lo que es la evolución, aquí se nos presenta que en el preoperatorio, como datos importantes, el presente presenta un descontrol de sus cifras tensionales, teniendo más bien una diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Posterior a ello es que es enviado a medicina interna, o bueno, más bien es atendido por medicina interna, quien le practica un electrocardiograma y se reporta que es compatible con una cardiopatía hipertensiva. Aunado a esto, también se le realiza una radiografía de tórax, presentando o reportando una cardiomegalia de grado 3. Bueno, empezaríamos con lo que sería el tratamiento y vamos a tener en cuenta que obviamente... No. Antes de eso quiero ver la tomografía con reconstrucción ósea para saber y para que aprendamos nosotros cómo está el trazo y cómo está la fractura. Hola. Sí, estas eran las radiografías que nos mostraba el caso. La que tenemos en la diapositiva anterior, bueno, esa solo era como el ejemplo de la proyectada. ¿Y no tienen una de reconstrucción ósea? ¿O las de Cadwell, Water, la de Fritz? ¿No tienen? ¿No le hicieron placa? No nos daban. A ver, pásale la siguiente. Yo vi una tomografía con reconstrucción ósea. Es que esa que mostramos solo era la ejemplificación, porque como tal el caso no nos la presentaba. Ok. Bueno, adelante. Sí. Bueno, en cuanto a la cirugía proyectada, vamos a tener que
nos mostraba, bueno, nos iban a dar una reducción abierta de las fracturas faciales de Lefort 2 y 3 mediante las placas de adaptación de 2 ceros con tornillos de 2.0 por 6, 8 y 10 milímetros. Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a tener que, como tal, el caso solo nos mostraba el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es obvio que el paciente, pues antes de eso fue tratado con el tratamiento inmediato después del traumatismo facial, que era lo que ya habíamos comentado en la exposición. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que este fue bajo anestesia general. Por ende, sabemos o podemos inferir que el tratamiento que se tomó en ese momento fue el tratamiento definitivo o inmediato. Y vamos a tener en cuenta que se empieza por realizar odontectomías de incisivos inferiores con grado de movilidad 3. Esto quiere decir que se hizo una remoción de la corona del diente, dejando la raíz in situ. Esto con el fin de evitar daños al nervio alveolar inferior durante las cirugías que se tienen que realizar. Y que también se hizo la colocación de arcos de barra de Ehrlich y fijación maxilomandibular alámbrica. Y esto, obviamente, para conseguir una adecuada relación oclusal, que era lo que había mencionado anteriormente mi compañera en el caso, que había una maloclusión. Y vamos a tener que se va a realizar el marcaje de abordaje extraoral, el cual va a ser cola de ceja. Y esta cirugía se da para las cejas caídas y también nos muestra o nos indica que se va a dar un tratamiento subciliar bilateral, que esto va a ser en el párpado inferior, y se va a realizar disección Roma y cortante sobre periosto. Lo de disección Roma, pues obviamente se refiere a la instrumental. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, acá están las dos imágenes y todas son todas las imágenes que van a partir de estas son presentadas en el caso, y vamos a tener que en la figura 4, pues nos están mostrando cómo se está dando el tratamiento tanto en la ceja, que es para el que es para las cejas caídas y para el párpado inferior, y ahí nos los está mostrando. Y vamos a tener también que se va a identificar una fractura frontomalar derecha y piso de órbita del mismo lado ligeramente desplazada, sin pérdida de la sustancia. La fractura frontomalar izquierda no se encontraba desplazada, encontrando reborde infraorbitario y región maxilomalar conminuta en 4 segmentos con ligera pérdida de piso orbitario, sin datos de herniación o atrapamiento muscular. Y vamos a tener que eso nos lo está mostrando en la figura 5. ¿Le puedes pasar, por favor? También en esta figura 6 se nos está mostrando lo que ya se había mencionado, y vamos a tener que a través del abordaje subcilar se va a apreciar, bueno, del abordaje que es por los párpados, por así decirlo, para que lo entendamos un poco más, se va a apreciar la fractura de la pared anterior del seno maxilar extensa y conminuta, y se procede a la reducción abierta mediante fijación interna con placas de adaptación de 4 orificios. Y bueno, igual se nos dan los datos de los tornillos que se utilizan, y se colocan placas de 5 orificios en el reborde infraorbitario derecho con 4 tornillos, y también se nos va a dar que se va a utilizar una placa de 10 orificios en el reborde infraorbitario izquierdo con 7 tornillos. Todo esto, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Lo que se va a mostrar en la figura 6 y todo el procedimiento que se realiza es obviamente para la estabilización de los extremos óseos. Y vamos a tener que se va a continuar con un abordaje intraoral, que igual la compañera había mencionado en el caso, que había un dolor intraoral muy grande, y bueno,
se va a continuar con el abordaje de este y se va a encontrar que hay un hematoma izquierdo de aproximadamente 40 centímetros cúbicos con material hemático que se va a drenar y la herida penetrante de la región labial y mucosa labial se va a realizar desbridamiento de los bordes. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener que también se va a levantar el colgajo mucoperióstico hasta la apófisis piriforme, identificando una fractura del L4-1 alta, con minuta de la pared anterior y seno maxilar. Esta va a ser severa del lado izquierdo, extendiéndose hasta el reborde infraorbitario, y se va a proceder a colocar una placa de adaptación de 4 orificios en el pilar cigomático derecho, y 2 placas de 8 orificios en la apófisis ascendente derecha. Lo mismo se va a realizar en la apófisis ascendente izquierda, colocando la placa de adaptación de 7 orificios sobre la apófisis piramidal, y se va a proceder a cerrar los planos por ácido poliglicólico de 3 ceros y mucosa de seda de 3 ceros. Por último, se va a explorar la región nasal. Bueno, se exploró la región nasal por aparente fractura de pared lateral derecha, concluyendo que no existía. Y esto se concluye a partir de que no da datos clínicos de la misma radiográficamente. Y esto, bueno, y se menciona que lo que aparentemente se notaba en ese momento, que podía ser una fractura de la pared lateral derecha, correspondía a una fractura antigua. Entonces, igual como habíamos mencionado en la exposición, hay que tener en cuenta las fracturas previas de los pacientes para que se regrese a un estado antes del traumatismo y no a un estado donde se traten fracturas pasadas. Y vamos a tener por último que se va a terminar, se retira la fijación maxilomandibular alámbrica y el tamponamiento orofaringeo colocando apósitos compresivos, y se va a terminar el procedimiento sin incidentes ni complicaciones con sangrados. Y como diagnóstico definitivo vamos a tener posoperatorio de fracturas de Lefort-1 alta con minuta y Lefort-3. Y bueno, si se dan cuenta, en general el tratamiento es muy extenso porque pues abarca todas las fracturas y va como en cierto orden. Las imágenes que se habían mostrado antes radiográficamente eran las únicas con las que contaba el paciente y las que se utilizan para concluir que no existían fracturas de la pared lateral derecha. ¿Las puedes pasar? Estaban antes de esas. Antes, ahí, serían esas. Esas sí son del paciente. Pero, pues sí, solo son radiografías. Tomografías no presentaba el caso. Y ya, pues, continuar en el... Bueno, respecto a las imágenes que mostramos ahí, igual ya las habíamos mencionado, era para identificar el abordaje. Bueno, estas imágenes son del abordaje subxilar y el tratamiento que se le está dando en ese momento. ¿Le puedes pasar, por favor? Siguen siendo del tratamiento subxilar que se le hace al paciente y la forma de estabilización de los extremos óseos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Esto es de acuerdo a al tratamiento que se le dio a la apófisis ascendente izquierda. Y bueno, igual ya lo habíamos mencionado con la colocación de la placa de 7 orificios en la apófisis piramidal y
lo que habíamos mencionado por último, que se procede a cerrar por planos con ácido poliglicólico 3,0 y mucosa con seda de 3 ceros. ¿Le puedes pasar, Neri, por favor? Bueno, fue igual ya lo que habíamos comentado sobre la exploración de la región nasal, que primero que primero los médicos que estaban atendiendo al paciente tenían sospecha de la fractura de pared lateral derecha. Sin embargo, cuando se ve en las radiografías no existe esta fractura, o bueno, se toma en cuenta que puede ser una fractura pasada, y ya pues por último, lo que ya igual habíamos mencionado, que diagnóstico definitivo tras cirugía, vamos a tener que era fractura del Lefort 1 alta con minuta y del Lefort 3. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esto fue como lo último que se había hecho del tratamiento después de la exploración nasal y igual lo que ya se había mencionado. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, y ya en cuanto a lo que es el posoperatorio, tenemos que pues nuestro paciente fue referido de alguna manera a medicina interna para tratar de alguna manera sus otros padecimientos, como las complicaciones que se nos presentaron en el preoperatorio, como fue lo del adecuado control antiinflamatorio y también de sus picos hipertensivos, aunado a al reporte que presentó tanto neurocirugía como medicina interna con respecto a su cardiopatía, a su cardiomegalia de tercer grado. Asimismo, bueno, se le indicó una dieta de papilla en el posoperatorio y tuvo un control hospitalario de aproximadamente 31 días en el que él estuvo bajo estos cuidados. En cuanto a lo que fue el manejo de sus fracturas faciales, acá se menciona que evolucionó de manera favorable, adecuadamente. No hubo asimetría facial ni alteración oclusal después de de la cirugía que se le practicó, que se le realizó. Se menciona también que él pudo tolerar de alguna manera la dieta que, estuvo teniendo durante estos días y se menciona también que con 7 días que estuvo en cama para su control posoperatorio y sistémico y se le estuvo monitoreando con respecto a sus cifras tensionales. Esto fue durante 4 semanas en consulta externa. Esto ya fue en el servicio de cirugía maxilofacial y bueno, dio de alta por mejoría y sin ningún disturbio sensorial para poder continuar pues con su control y esto bueno ya fue por parte de los servicios tratantes ya en su hospital de su zona, en su hospital general de su zona, ya no de traumatología. Y ya se menciona que después de ahí se le indicaron de alguna manera 3 citas después para su control. Y bueno, algo igual se nos pasaba a mencionar es que obviamente lo que ayudó mucho a que no tuviera alteraciones posoperatorio es que el tratamiento fue tratamiento definitivo inmediato y si recuerdan habíamos mencionado que ese tratamiento igual era el más favorable, solo que habían contraindicaciones. Sin embargo, pues en este paciente sí se podía la aplicación de anestesia. Y algo igual que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente tampoco estaba tan edematizado, por lo cual pues, este tratamiento también fue el mejor para tomar en ese momento o el tratamiento de elección. Y bueno, aquí en estas imágenes lo que buscamos presentarles es, como se muestra en la figura del lado izquierdo, es como la vista antes del operatorio de la oclusión dentaria que el paciente presentaba y la imagen del lado, bueno, de mi lado derecho en este caso, ya es el mismo paciente de inicio, pero ya después de la cirugía y donde se muestra que efectivamente su evolución fue favorable, puesto que no quedó con ninguna asimetría facial, como se puede observar en las dos imágenes.
Y bueno, esa es nuestra referencia. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Llama la atención, este paciente, nunca mencionaron si tenía antecedentes de alcoholismo crónico, porque pues ya tenía una fractura previa en la cara. Y es para generar todo este mecanismo de lesión a nivel craneal solamente por la caída en bicicleta, pues yo creo que tenía problemas de equilibrio o problemas para caminar, porque sí fue un golpe con impacto severo a nivel de la cara. Y pues ya se dieron cuenta, muchas de las veces no se va a presentar con una fractura única, un LEFOR 1 o LEFOR 2, siempre se van a ir acompañados de otros traumatismos y pues bueno, ya se dieron cuenta. Y con respecto al hematoma que subdural, ¿qué le dieron? ¿Solamente manejo médico? ¿Ya no hubo seguimiento tomográfico o no? No, doctor, ya no nos mostraba el seguimiento. Pues aquí yo creo que lo que nos debería dejar aquí un poquito de experiencia es que nos pasen las placas antes del tratamiento, porque realmente lo que hicieron todo eso, pues muchas de las veces nos quedamos así de, bueno, ¿y por qué le hicieron eso, no? Me refiero a las imágenes radiológicas para que nosotros aprendamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor. Gracias. Continuamos con el siguiente tema, que es hielolitiasis o infección de glándulas. Es infección, ¿verdad?, de glándulas salivales. Es fracturas del macizo facial por tercios, doctor. A ver. No, me faltaba un tema antes. ¿Ya se ve, doctor? Sí. Sí, bueno. Sí. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 16, conformado por Guarneros Castillo Rubén y su servidor Santiago Santoyo José Luis. Vamos a presentar el tema de fracturas del macizo facial por tercios. Y bueno, aquí es importante mencionar que vamos a tener una introducción con estos 4 puntos y un poquito más allá de esto, porque hablar de fracturas del macizo facial es un poquito extenso. Bueno, así lo vimos, porque tenemos que hablar de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que el trauma maxilofacial corresponde a todas las lesiones de origen traumático que van a afectar al macizo facial. Y para su estudio, los vamos a dividir en tercios. Va a ser tercio superior o frontal, tercio medio y tercio inferior o mandibular. Para que estas fracturas puedan ocurrir, se requiere de la acción de un trauma directo de mayor intensidad con un objeto contuso. Y ya con la etiología de cada una de estas de los tercios, pues vamos a ver cómo ocurre, ¿no? Su atención puede llegar a convertirse en una verdadera urgencia por el compromiso neurológico, oftalmológico e incluso vital. Y bueno, ahora vamos a ver la anatomía así muy general. El macizo facial se compone por los huesos frontal. Eso es malo, compañero, bríncate toda esta, solamente métete a los pilares de osificación, que son esas líneas verticales y horizontales. No te metas mucho en la anatomía, por favor. Sí. Bueno, ahí tenemos los huesos que componen el macizo facial, pero lo importante son las estructuras de soporte, porque estas van a ser las que nos van a dar como que la pauta para las demás fracturas, ¿no? Aquí, como podemos verlo en la imagen inferior derecha, tenemos lo que son llamados pilares, vigas y arcos de la cara, ¿no? Que van a estar en dirección horizontal y en dirección vertical. Esto es importante verlo porque para las fracturas pues nos va a ayudar a clasificarlas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la etiología. Se requiere de la acción de un trauma directo de mayor intensidad con un objeto contuso. Y en este estudio se valoraron a 269 pacientes, de los cuales la mayor incidencia fue por accidentes de tránsito. Y como podemos ver aquí, pues el masculino tuvo 39%, a diferencia del femenino, ¿no?, que tuvo un 9%. Entonces la mayor predominancia es en el masculino, y aquí también en la tabla de arriba tenemos la incidencia que es de entre los 20 años hasta los 40 años, con un pico de los 21 a los 30, ¿no? Aquí podemos ver con un 32% de predominancia en el sexo masculino y accidentes de tránsito. Seguido de esto, pues por agresiones durante un robo o por estados de ebriedad, ¿no? Pero esto es con menor frecuencia.
Y ya con la epidemiología, pues tenemos que los varones van a tener una incidencia de 3:1 entre los 20 y 40, y pues aquí la mayor incidencia fue de 21 y 30, con un 32%. Pero actualmente, pues esta relación 3:1 puede que llegue a cambiar porque por la integración de las mujeres en las actividades variadas, ¿no? Ya eso es más que nada por lo que ha estado ocurriendo actualmente, ¿no? Y ahora empezamos ahora sí con la epidemiología por tercios. Y pues tenemos el tercio superior, que van a ser poco frecuentes, pero peligrosas por su relación con la bóveda craneal. El tercio medio, que van a ser las más frecuentes y a su vez, pues complejas por la tendencia a fracturarse más de un hueso, como ya lo vimos con lo del EFOR, que explicaron las compañeras anteriormente. Y el tercio inferior, que son las segundas más frecuentes y algunas de ellas pueden comprometer la vía aérea, ¿no? Y bueno, estas pueden ser de trazo único o unilateral, trazo doble, trazo múltiple o trazo cominutado. Ahora, vamos a empezar con el tercio superior. Cuando describimos el tercio superior facial, nos referimos prácticamente a toda la porción del hueso frontal que forma la parte del esqueleto facial. Esto es aproximadamente 2/3 del hueso, ¿no? Y pues vamos a excluir la porción del hueso frontal que está por debajo del cuero cabelludo, ¿no? Allá en donde tenemos la implantación del cabello, ¿no? Básicamente las vamos a dividir en 3 regiones. Región fronto-orbitaria, región frontomedial y región frontoparietal. Aquí lo podemos ver con estos colores, rojo, azul y amarillo. Esto es básicamente para poder clasificarlas, porque estar ante una fractura del tercio superior, pues es un poquito difícil, ¿no? Decir o clasificarlas. Entonces, esto es como que muy básicamente para poder al menos llevar el plan de tratamiento y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué estructuras podemos tener afectadas? Primero, en la región fronto-orbitaria podemos tener afectados los arcos superciliares y el borde superior de la órbita derecha e izquierda, la prominencia frontal media o glabela, porque también hay una clasificación en la que vamos a ver esto de los hundimientos y dependiendo de cómo fue el mecanismo. Entonces tenemos a ver la porción frontonasal, seguido de la región frontoparietal, que va a ser esta de color amarillito. Tenemos que va a ser la porción del hueso frontal que limita con los huesos parietales y que sigue con una distribución paralela a la unión frontoparietal. Y por último, la región frontomedial, que sería la de color azul, que esta va a incluir las eminencias frontales laterales derecha e izquierda. Además de esto, vamos a tener otra clasificación, o sea, para poder ser más exactos. Y vamos a dibujar una línea imaginaria, aquí la podemos ver en las imágenes de la derecha. Ya tenemos esta línea imaginaria, ¿no? Entonces, vamos a dividir las fracturas con respecto a si es interna o si es externa. Aquí vemos, ¿no? Que es la fronto-orbitaria, que va a ser interna de este lado. ¿Sí ven mi cursor? Creo que... ¿Sí ven mi cursor, compañeros? Sí se ve. Sí. Esta parte va a ser la interna y esta parte va a ser la externa, ¿no? Fracturas de la región frontomedial. Igualmente, todos van a tener una interna y una externa. Una interna y una externa, ¿no? Todas las acá son las internas y estas son externas. Igualmente en esta, ¿no? Aquí están las externas y aquí van a estar las internas. Y bueno, con respecto ya a las fracturas del tercio superior facial, son mayormente fronto-orbitarias y estas van a tener un compromiso del seno frontal y del techo orbitario. Generalmente pues son poco frecuentes en relación a las fracturas faciales, pero, o sea, me refiero a que de los 3 tercios, las fronto-orbitarias son las más comunes en el tercio superior, pero de esas 3, no son tan comunes, ¿no? Los del tercio superior. Bueno, y pueden presentarse de forma aislada o acompañadas de fracturas del tercio medio, ¿no? Entonces, ya viendo una vez esto, pues es como que un poquito complicado, ¿no? Poder clasificarlas, ya que podemos tener tanto del tercio superior como del tercio medio y como del tercio inferior. Y aquí está una tabla, ¿no? Fracturas del tercio superior facial frecuentes por porcentaje según la clasificación clasificación y sexo, ¿no? Región fronto-orbitaria, tenemos que la de mayor predominancia en el sexo masculino, pues va a ser la externa, aquí con un 43%, ¿no? Y pues las demás, pues vemos que el porcentaje es menor, ¿no? Con respecto a las superiores. Ahora, con su clínica. En el caso clínico vamos a ver bien imágenes
del tratamiento médico, bueno, del tratamiento quirúrgico, perdón, para que no para que podamos ser como que más explícitos, porque como que lo más atractivo de las fracturas del macizo facial es el tratamiento, es lo que estuvimos viendo. Clínica. Vamos a tener una depresión ósea a nivel del frontal. A ver, ajá. A nivel del frontal, equimosis, anestesia supraorbitaria, crepitaciones, rinorraquia en algunos casos y salida de masa encefálica por la frente o la fosa nasal. Enfisema subcutáneo, profusión ocular, epistaxis y pues puede también en algunos casos tener síndrome de hipertensión intracraneal. Y bueno, nuestras primeras indicaciones que tendríamos que tener pues es lo del ABCDE, que sería primero la vía aérea permeable y la protección de la columna cervical, tener una buena ventilación, circulación efectiva y control de hemorragias, ya que vimos que si no tenemos un buen control de hemorragias vamos a tener complicado pues todo lo que sigue en adelante, ¿no? También lo del déficit neurológico y exposición y control de la temperatura, ¿no? Y pues es prioridad en el tratamiento de estas fracturas, pues que sea multidisciplinar, o sea, que esté cirugía maxilofacial, neurocirugía, otorrinolaringología y oftalmología, ¿no? Dependiendo del compromiso que lleguemos a tener. Ahora, ya estamos ante una fractura del tercio superior, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Así, muy generalmente, deberíamos de exponer la zona traumática y la dura madre, eliminar los esfacelos, que si no saben qué son, pues son restos inflamatorios y necróticos del tejido, que se deben extirpar para facilitar la limpieza quirúrgica, ¿no? Aquí lo tenemos abajito, ¿no? Y la cicatrización de las heridas. Debemos de tratar el parénquima y la base craneal anteriormente pues, dañadas y reconstruir la dura madre con aponeurosis de epicráneo o con fascias. Evitar mucoceles eliminando la mucosa o restablecimiento del drenaje frontal. Y el abordaje puede ser extracraneal, transfrontal, extradural o transfrontal, intradural. Que pues esto sería más que nada neuroquirúrgico. Esto es muy general, ¿no? Nada más es como para que vayamos viendo unas cositas. Y ahora, vamos a hablar de las frontoorbitarias, que era lo principal que están en las superiores. Pueden llegar a ser mínimamente desplazadas y si esto llegase a ocurrir, perdón, no necesitarían tratamiento, es lo que mencionaba el artículo. En el caso de que llegaran a ser desplazadas, eh, estas pueden empujar hacia abajo el globo comprometiendo los músculos extrínsecos. ¿Qué debemos hacer? Pues la tomografía computarizada nos va a dar la indicación quirúrgica, ya que nos va a mostrar la herniación de los tejidos blandos o nos puede llegar a mostrar una gran ruptura frontovasilar, ¿no? Entonces, para poder dar un tratamiento quirúrgico es necesario siempre la tomografía computarizada, ¿no? Y bueno, es más común la fractura del reborde superior orbitario asociada a una fractura del seno frontal y el reborde supraorbitario, ¿no? Igual vamos a tener un abordaje vía bicoronal o supraciliar. Adelante tengo todas las imágenes para que se las pueda explicar bien. Bueno, es como para que lo vayan entendiendo, ¿no? Y pues por último se va a reconstruir la tabla anterior con mini placas y el conducto nasofrontal dañado con un colgajo mucoso de la pared lateral de la fosa nasal. Y bueno, acá está, ¿no? Vamos a tener una incisión bicoronal. La incisión bicoronal va a ir de acá hasta acá. Igual en el caso clínico, esto es como que lo más atractivo verdaderamente de las fracturas por cómo lo van haciendo y cómo tienen que seccionar todo, ¿no? Igual nos habían mencionado que además de la incisión bicoronal, podemos entrar por por vía nasal, bueno, así recuerdo que fue. Y como pueden ver, pues aquí están, ¿no? Las las frontoorbitarias. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? No, No, adelante. Sí. Este, ¿Seguimos? ¿O es que di Ah, tercio superior muy general? Porque en el caso clínico abarcamos una fractura que es de tercio superior y de tercio medio. No sé si cree tercio que... inferior, por favor. Ah, ok. Tercio medio casi solamente me vas a hablar de las malares y de las frontoetmoidonasales. Ajá. Entonces nos pasamos a... Acá. Bueno, vamos a proceder a
explicar tercio inferior. Bueno, cuando hablamos de tercio inferior, vamos a hablar mayoritariamente sobre fracturas de la mandíbula. Y adquiere un poquito de complejidad, pues no es una simple fractura, sino que tiene una topografía bien descrita. Entonces vamos a empezar. Pueden existir fracturas de la sínfisis mandibular, la línea media, parasinfisiarias. De hecho, en la imagen que tenemos, mostramos la topografía junto con el porcentaje de incidencia de la fractura. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el cuerpo de la mandíbula es una zona con mayor tendencia, pero no va a ser la única. Por ejemplo, tenemos fracturas del ángulo, fracturas de la rama mandibular, fracturas de la apófisis condilia o de la apófisis coronoides con una mayor, digamos, rareza. También existe la ruptura del proceso alveolar, la cual acompaña al diente junto con una porción de su inserción. La siguiente. ¿Y qué podemos encontrar en las fracturas de tercio inferior? Podemos encontrar alteración de la oclusión dentaria, que los dientes, digamos, se puedan quedar atrapados, que se pierde el contorno del arco dentario, que existan laceraciones en las encías, en los tejidos adjuntos al hueso, perdón, al diente. Pues la sensibilidad también se puede encontrar alterada debido a lesión al nervio alveolar. Se pueden llegar a formar hematomas secundarios a la zona de fractura. La alteración de la dinámica mandibular se refiere a que el paciente puede tener dificultad a la masticación, a la fonación, o que incluso no pueda realizar la apertura bucal, también conocido como trismus. La siguiente. Y bueno, ¿qué estudios diagnósticos podemos manejar? La imagenología es siempre la principal herramienta. Y existen diferentes radiografías, técnicas radiográficas que nos permiten observar siempre una mejor manera de la fractura. Por ejemplo, la tomografía siempre se ha declarado como la reina de un estudio muy bueno para determinar el trazo de la mandíbula, de la fractura, y a su vez también adquirir una estrategia para la cirugía. Pero también existen algunas radiografías como las laterales oblicuas o la proyección de Town, la cual es la que pueden ver a su derecha, la cual permite valorar el cóndilo mandibular. También tenemos la radiografía panorámica, que nos permite ver claramente la mayor cantidad de la mandíbula que es posible. En el caso de la mandíbula en el caso de la radiografía que están viendo inferior, se observa una fractura de nuestro lado izquierdo. Parafisiaria. Siguiente. Y bueno, acerca de las fracturas inferiores, bueno, en general a todas las fracturas de los 3 tercios, el tratamiento, debido a que el rostro es una zona muy sensible, porque tiene no solamente partes vitales, sino también es la parte inicial de la vía aérea, vamos a tener un alfabeto para su manejo. Tendremos una evaluación inicial, valoración de estructuras y de las funciones vitales que se comprometan. Vamos a requerir inmediatamente estudios de gabinete y de imagen. Vamos a atender las lesiones que comprometan la cavidad orbital y su contenido, al igual que el complejo noceseptal y el territorio maxilofacial en general. Y por último, pueden existir algunas lesiones que sean realmente capaces de comprometer la vida y que digamos que se vuelven prioridad al momento de atender estas fracturas. Antes de seguir con el tercio, bueno, con el tratamiento, ¿podrías poner las de tercio medio? Las nasoetmoidales. Un poquito más antes. Ajá. Son esas. Ajá, las fracturas del complejo nasoetmoidales se comenta que necesitan una mayor cantidad de fuerza o de
bueno, un mayor trauma, ya que normalmente se tienden a afectar primero los huesos propios de la nariz o el septo. Sin embargo, llegar a lesionar tanto la pared medial de la órbita y al hueso etmoides requiere un trauma mayor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues regresaré tantito. Gracias. Se puede aplanar el puente nasal y esto es claramente observable en las proyecciones laterales o en el perfilograma. Se observa también una equimosis orbitaria bilateral que predomina en el polo medial, una equimosis que proviene del puente de la nariz y se extiende. Y también un telecanto traumático, ya que al existir la fractura se desinserta el canto medial palpebral. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, estas manifestaciones clínicas son acerca de las fracturas del hueso malar. Y estas son un poquito similares a las nasoetmoidales, sin embargo sí tienen su diferencia. Por ejemplo, existe un edema en la región geniana del lado afectado. En esta parte se va a afectar el lado lateral de la órbita. Se puede formar nuevamente una equimosis periorbitaria, pero va a tender a ser lateral, con progresión incluso a completamente toda la órbita. También se habla de una hipoestesia geniana. Por lesión del nervio infraorbitario se produce una hipoalgesia. Y también la proyección del pómulo se llega a alterar, se puede deprimir o incluso se pueden observar las mismas fracturas. Y lo que comparten en común las fracturas del hueso malar y las del tercio inferior es el trismus, solo que en este caso el trismus para las fracturas del hueso malar se pueden deber a contracturas del músculo macetero o a que la misma fractura realizó un atrapamiento mecánico de la rama mandibular. Bueno, ahora sí está. La siguiente. Las imágenes. ¿Sí? Ajá, bueno, iba a mencionar que hay varias proyecciones que nos permiten observar las fracturas. La siguiente, ahora sí. Y por ejemplo, aquí las tenemos. Waters, que nos permite observar parte de la órbita de los senos frontales y de senos maxilares. Caldwell para los senos etmoidales. Hirst, que nos permite ver el reborde malar. Es muy bueno para lesiones del hueso malar. Lateral de cabeza para huesos propios de la nariz. El perfilograma que había mencionado antes, e incluso para fracturas del maxilar tenemos la panorámica oclusal. Ahora sí, la siguiente. Y la tomografía computarizada siempre va a tener una superioridad, ya que nos permite la reconstrucción 3D. Las dos imágenes de arriba son de cortes axiales y de reconstrucción normal. Y las inferiores sí muestran fracturas francas, como en de la inferior derecha se puede observar una fractura del hueso malar. La siguiente. Bueno, ahora sí al tratamiento. Disculpe, doctor, no sé si podamos detener aquí. Sí, está bien. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Felicidades a todas las mujeres. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente día. Adiós. Gracias, doctor.